Decidimos que no eres bienvenida a mi boda, me dijo Brenda con una frialdad que me atravesó el alma como un cuchillo oxidado. Estaba parada en la puerta de mi propia casa, con esa sonrisa falsa que había aprendido a perfeccionar en los últimos meses, mientras yo sostenía en mis manos el último recibo del salón de fiestas. $120,000. Toda mi vida de ahorros, mis noches sin dormir trabajando turnos dobles en el hospital, mis vacaciones canceladas, mis zapatos remendados una y otra vez. Todo para que mi hija me dijera que no era lo suficientemente buena para presenciar el momento más importante de su vida. Entiendo perfectamente, le respondí con una calma que ni yo sabía que poseía. Esa misma noche, mientras ella se alejaba en su auto nuevo, el que yo había ayudado a financiar también, me senté frente a mi computadora y transferí cada centavo de vuelta a mi cuenta. Cancelé el salón, las flores, el catering, la música, todo. Cuando amaneció, tenía 67 llamadas perdidas. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento de humillación, porque durante meses creí que estaba viviendo el sueño de toda madre. Era octubre del año pasado cuando Brenda llegó a casa radiante, con los ojos brillando como cuando era niña, y acababa de ganar un concurso en la escuela. «Mamá, Tadeo me propuso matrimonio», gritó mientras corría hacia mí con los brazos abiertos. Recuerdo el olor a canela que flotaba en la cocina porque estaba preparando su postre favorito. Esas galletas que hacía desde que tenía 5 años. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana de la sala, iluminando su rostro feliz. Y por un momento sentí que todo mi sacrificio como madre soltera había valido la pena. Ella me mostró el anillo, un solitario modesto pero brillante, y comenzamos a planear inmediatamente. «Quiero que sea perfecto, mamá. Quiero que sea el día más hermoso de mi vida», me decía mientras hacíamos listas en servilletas de papel. Yo asentía emocionada, ya calculando mentalmente cuánto podría aportar de mis ahorros. En ese momento, viendo su felicidad pura y genuina, decidí que haría cualquier cosa para que tuviera la boda de sus sueños. Durante las siguientes semanas, mi casa se convirtió en el cuartel general de la planificación. Recortes de revistas cubrían la mesa del comedor, muestras de tela se acumulaban en el sofá, y mi refrigerador estaba lleno de menús de catering pegados con imanes. Brenda venía cada tarde después del trabajo, y nos quedábamos hasta tarde, viendo videos en internet, marcando páginas de Pinterest, soñando juntas. Eran los momentos más cercanos que habíamos tenido en años. Ella se había alejado mucho después de conocer a Tadeo, pero ahora parecía que estaba de vuelta, mi niña pequeña que necesitaba a su mamá. Debí haber notado las primeras señales cuando comenzó a mencionar a Alejandra, la madre de Tadeo. «Alejandra dice que los centros de mesa deberían ser más elegantes», comentaba mientras mirábamos opciones. «Alejandra conoce a un florista increíble, pero es un poco más caro. Al principio pensé que era normal que la otra madre quisiera participar. Después de todo, también era su hijo quien se casaba. Pero cada sugerencia de Alejandra requería más dinero, más elegancia, más exclusividad. Y siempre era Brenda quien traía estas ideas. Nunca la conocí directamente. Mamá, ¿podrías estirar un poco más el presupuesto? Es que Alejandra tiene razón. Solo nos vamos a casar una vez», me decía con esa voz suave que usaba cuando quería algo desde pequeña. Y yo cedía una y otra vez. Saqué dinero de mi cuenta de jubilación. Pedí un préstamo usando mi casa como garantía. Trabajé turnos extra hasta que mis piernas apenas me sostenían. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía la felicidad en sus ojos. O al menos eso creía yo. Porque ahora me doy cuenta de que esa felicidad no era por pasar tiempo conmigo, sino por conseguir lo que quería. Recuerdo una tarde particularmente hermosa de noviembre,
cuando estábamos probando pasteles en una exclusiva repostería del centro. Brenda había insistido en que fuéramos allí porque Alejandra dice que hacen los mejores pasteles de la ciudad. El lugar olía a vainilla y mantequilla. Las vitrinas brillaban bajo luces cálidas y yo me sentía orgullosa de poder darle eso a mi hija. «Este es perfecto, mamá», me dijo mientras probaba un trozo de pastel de 3 pisos cubierto con fondant. «Alejandra va a estar tan impresionada». Esa frase me quedó grabada, porque no dijo que ella estaba impresionada, sino que Alejandra lo estaría. Pero en ese momento solo sonreí y pagué el depósito de $2,000, pensando que era normal que quisiera causar buena impresión en su nueva familia. Los meses siguieron volando entre pruebas de vestido, degustaciones y reuniones con proveedores. Cada decisión parecía requerir la aprobación invisible de Alejandra, esa mujer a quien yo aún no conocía, pero que aparentemente tenía opiniones muy específicas sobre todo. Alejandra piensa que deberíamos tener orquídeas en lugar de rosas. Alejandra sugiere que contratemos a ese fotógrafo más caro. Alejandra dice que el menú debería incluir langosta. Yo asentía a todo, sacando dinero de donde no tenía, trabajando dobles turnos, hasta que mis compañeras del hospital comenzaron a preocuparse por mí. «Rosa, te ves agotada», me decía mi supervisora. «¿Estás bien?» Pero yo solo sonreía y les contaba sobre la boda de Brenda, sobre lo feliz que estaba de poder darle todo lo que soñaba. En diciembre finalmente conocí a Alejandra. Brenda organizó una cena para que las madres se conocieran. Según sus palabras, llegué a su apartamento con una botella de vino y un ramo de flores del supermercado, nerviosa pero emocionada de conocer a la mujer que sería la consuegra de mi hija. Alejandra llegó media hora tarde, en un Mercedes negro reluciente, vestida con un traje color crema que probablemente costaba más que mi salario de 2 meses. Era elegante, refinada, con ese tipo de belleza mantenida que solo el dinero puede comprar. Su perfume llenó inmediatamente el pequeño apartamento de Brenda. «Así que tú eres Rosa», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras me extendía una mano perfectamente manicurada. «Brenda me ha contado mucho sobre ti». Su voz tenía un tono condescendiente que me hizo sentir inmediatamente fuera de lugar, en el apartamento de mi propia hija. Durante la cena, Alejandra dominó la conversación, hablando sobre sus viajes a Europa, su casa en las colinas, los negocios de su esposo. Yo traté de participar contando sobre mi trabajo en el hospital, pero ella me interrumpía constantemente para redirigir la conversación hacia temas que yo desconocía completamente. «Rosa, qué lindo que trabajes en el hospital», me dijo con esa misma sonrisa falsa. «Debe ser muy gratificante ayudar a la gente». La forma en que dijo gratificante sonó como si fuera algo pintoresco, algo que la gente común hace cuando no tiene mejores opciones. Lo que más me dolió fue ver cómo Brenda se comportaba. Mi hija, que siempre había sido orgullosa de mí, de mi trabajo, de cómo la había criado sola, ahora parecía avergonzada. Cuando mencioné que había trabajado extra para poder pagar el vestido de novia que ella quería, vi cómo se ruborizaba y cambiaba rápidamente de tema. «Mamá hace unos turnos adicionales en el hospital», dijo Brenda rápidamente, como si fuera algo de lo que disculparse. «Pero está bien, le gusta mantenerse ocupada». Alejandra asintió con comprensión fingida, pero vi cómo sus ojos se llenaron de una especie de lástima condescendiente. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en mi cocina silenciosa y lloré por primera vez en meses. No entendía qué había hecho mal. ¿Por qué me sentía tan pequeña después de esa cena? Revisé todas las conversaciones, todas las miradas, tratando de descifrar qué había pasado. En enero, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Brenda dejó de visitarme con tanta frecuencia. Cuando hablábamos por teléfono sobre la boda,
Sus respuestas eran más cortas, más distantes. «Sí, mamá, está todo bajo control», me decía cuando preguntaba sobre los detalles. «Alejandra está ayudando mucho con todo». Una tarde, decidí sorprenderla visitándola en su trabajo para almorzar juntas, como solíamos hacer antes. Cuando llegué a su oficina, la recepcionista me dijo que Brenda había salido a almorzar. Mientras caminaba de vuelta a mi auto, la vi saliendo de un restaurante elegante del centro, riendo y conversando animadamente con Alejandra. Se veían tan cómodas juntas, tan naturales. Alejandra tenía su brazo alrededor del hombro de Brenda, como si fuera su propia hija. Hablaban en voz baja, inclinadas una hacia la otra, compartiendo secretos. Por un momento consideré acercarme para saludarlas, pero algo en su lenguaje corporal me detuvo. Se veían como si estuvieran en su propio mundo, un mundo del que yo claramente no formaba parte. Esa imagen me persiguió durante días. Mi hija, la niña que había criado sola, que había consolado durante sus pesadillas, que había aplaudido en cada obra escolar, ahora tenía una nueva figura materna, una más elegante, más refinada, más apropiada para la vida que quería construir. Febrero trajo más cambios. Las llamadas de Brenda se volvieron aún menos frecuentes. Cuando intentaba hablar sobre los últimos detalles de la boda, ella parecía impaciente. «Todo está controlado, mamá. No te preocupes por nada». Pero yo era la que estaba pagando por todo. ¿Cómo no iba a preocuparme? Una noche, mientras revisaba los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito, calculé exactamente cuánto había gastado hasta ese momento. $85,000, más de lo que había ganado en 2 años completos. Y aún faltaban los últimos pagos. El saldo del salón, las flores, la banda de música. Marzo llegó con una sensación extraña en el aire. Faltaban solo 2 meses para la boda, y yo debería haber estado emocionada. Pero algo había cambiado irreversiblemente. Brenda ya no me consultaba sobre nada. Las decisiones se tomaban sin mí, y yo me enteraba por casualidad o cuando llegaba el momento de pagar. «Mamá, decidimos cambiar el menú», me anunció un día por teléfono, sin preámbulos. «Alejandra encontró un chef que hace cocina de autor. Solo son $5,000 adicionales». Lo dijo como si fuera una cantidad insignificante, como si no supiera que yo había estado comiendo arroz con frijoles durante semanas para ahorrar cada centavo. «Brenda, ya habíamos confirmado el otro menú», le dije tratando de mantener la calma. «El depósito ya está pagado». «Ay, mamá, no te preocupes por esos detalles. Alejandra dice que vale la pena la diferencia. Además, ya habló con el chef anterior y arregló todo». Su voz sonaba diferente, más segura, como si tuviera respaldo. Como si ya no necesitara pedirme las cosas, sino simplemente informarme. Fue entonces cuando comencé a sospechar que algo más estaba pasando. ¿Cómo había arreglado Alejandra el cambio de catering sin consultarme, si yo era quien tenía el contrato? Esa noche llamé al salón de eventos para preguntar sobre los cambios. «Señora Rosa, sí, la señora Alejandra vino esta mañana con su hija Brenda», me explicó la coordinadora. Presentaron un poder notariado que la autorizaba a hacer cambios en su nombre. «Pensamos que usted estaba al tanto». El mundo se me vino abajo. Un poder notariado. Brenda había dado autorización legal a Alejandra para tomar decisiones sobre la boda que yo estaba pagando, sin consultarme, sin siquiera mencionármelo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, sentada en la mesa de mi cocina, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. Revisé todos los papeles que tenía sobre la boda, todos los contratos, todos los recibos. Mi nombre estaba en todo como la responsable de los pagos, pero aparentemente ya no tenía voz en las decisiones. Al día siguiente llamé a Brenda temprano.
Necesitamos hablar, le dije sin rodeos. Ven a casa esta tarde. Cuando llegó, traía esa expresión que conocía bien desde que era adolescente. Esa mezcla de desafío y culpa que ponía cuando sabía que había hecho algo mal, pero no estaba dispuesta a admitirlo. Mamá, si es por lo del poder, Alejandra me explicó que era la forma más fácil de agilizar los trámites. Comenzó antes de que yo pudiera decir una palabra. Tú trabajas tanto que no tienes tiempo para estar corriendo de un lado a otro con los proveedores. Brenda, yo he estado presente en cada cita, en cada decisión, en cada pago. Le dije tratando de controlar mi voz. ¿Por qué siento que ahora soy una extraña en la boda de mi propia hija? No digas eso, mamá. Sabes que te amo y que aprecio todo lo que has hecho. Pero sus palabras sonaban mecánicas, como si las hubiera ensayado. Es solo que Alejandra tiene experiencia en estos eventos. Su familia organiza bodas elegantes todo el tiempo. Sabe cómo manejar a los proveedores de alto nivel. ¿Proveedores de alto nivel? La frase me dolió más de lo que esperaba. ¿Qué significa eso exactamente? Brenda se removió incómodamente en su silla. Mamá, no lo tomes a mal. Es solo que... Bueno, tú vienes de un mundo diferente. Los proveedores que Alejandra conoce están acostumbrados a tratar con cierto tipo de clientela. Es más fácil si ella maneja esas relaciones. Ahí estaba. Finalmente lo había dicho. Yo no era el tipo de clientela adecuado para la boda de mi propia hija. Después de 26 años criándola sola, después de sacrificar todo por ella, ahora resulta que yo no era lo suficientemente sofisticada para su nuevo mundo. Entiendo. Le dije con una calma que me sorprendió. ¿Y qué papel se supone que debo jugar en todo esto? Eres mi madre, mamá. Por supuesto que tienes un papel importante. Solo que Alejandra puede manejar los aspectos más complicados. Se acercó y me tomó las manos. Mira, sé que esto es confuso, pero confía en mí. Todo va a salir perfecto. El día de la boda vas a estar orgullosa de lo que logramos. ¿Lo que logramos?, pregunté. ¿O lo que logró Alejandra con mi dinero? Brenda retiró sus manos bruscamente. Eso no es justo, mamá. Sabes que estoy agradecida por todo lo que has invertido. Pero también tengo que pensar en mi futuro, en encajar con la familia de Tadeo. Ellos son diferentes. Tienen expectativas diferentes. Esa noche, después de que Brenda se fuera, me quedé mirando las fotos que teníamos en la sala. Brenda, de bebé en mis brazos. Su primer día de escuela, agarrada de mi mano. Su graduación de la universidad, abrazándome con lágrimas en los ojos, mientras me agradecía por todos los sacrificios que había hecho para que pudiera estudiar. En todas esas fotos, yo era suficiente. Era la madre orgullosa, la que había estado ahí en cada momento importante. Pero ahora, aparentemente, ya no era adecuada para el momento más importante de su vida. Durante las siguientes semanas, me convertí en una espectadora de la boda de mi propia hija. Recibía facturas para pagar, pero ya no me consultaban sobre nada. Las flores fueron cambiadas sin avisar. El vestido fue ajustado en una boutique diferente a la que habíamos visitado juntas. Incluso el pastel fue reemplazado por uno más elaborado. Abril trajo consigo la revelación más dolorosa de todas. Estaba revisando mi correo electrónico cuando encontré algo que me heló la sangre. Era una cadena de emails entre Brenda y varios proveedores. Emails que habían llegado a mi cuenta, por error porque mi dirección aún estaba en copia en algunas comunicaciones. El primer email era de la florista, confirmando cambios en el arreglo principal. Como discutimos, la señora Alejandra prefiere las peonías importadas en lugar de las rosas locales. El costo adicional de 3.200 toros será cargado a la cuenta de la señora Rosa, según sus instrucciones. El segundo email era aún peor.
Era de Brenda, Alejandra, con fecha de 3 días antes. Alejandra, mamá está empezando a hacer preguntas sobre los costos. Creo que necesitamos ser más cuidadosas con los cambios. No quiero que se dé cuenta de cuánto hemos modificado hasta que todo esté finalizado. Para entonces ya será muy tarde para que cambie algo. Mis manos temblaron mientras leía. Mi propia hija estaba conspirando para mantenerme en la oscuridad sobre decisiones que se tomaban con mi dinero. Pero el último email fue el que me destrozó completamente. Era de Alejandra a Brenda. Querida, no te preocupes por Rosa. Una vez que la boda termine, podrás mantener la distancia que necesitas. Es comprensible que quieras evolucionar más allá de tus orígenes. Tu nueva vida con Tadeo requiere ciertos estándares que, francamente, tu madre no puede mantener. Hemos hecho un hermoso trabajo transformando esta boda en algo digno de nuestra familia. Leí ese email una docena de veces, esperando haber entendido mal. Evolucionar más allá de tus orígenes. Ciertos estándares que tu madre no puede mantener. Nuestra familia. Como si yo ya no formara parte de la familia de mi propia hija. Esa tarde llamé a Estela, mi nieta de 18 años, hija de mi hijo Rafael que vivía en otra ciudad. Estela siempre había sido especial para mí. Tal vez porque veía en ella a la Brenda de antes de que la ambición y las apariencias la cambiaran. Abuela Rosa, ¿estás bien? Suenas extraña, me dijo apenas contestó el teléfono. Estela, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo, le dije. ¿Has hablado con Brenda últimamente sobre la boda? Hubo una pausa larga. Abuela, no sé si debería decirte esto. Por favor, mi amor. Necesito saber qué está pasando. Estela suspiró profundamente. Brenda me llamó la semana pasada. Estaba diferente. Me preguntó si creía que tú ibas a encajar en la boda. Dijo que Alejandra estaba preocupada porque tú no entendías el nivel del evento que estaban organizando. ¿Qué más te dijo? Me preguntó si pensaba que estarías cómoda sentada en una mesa hacia atrás para que no te sintieras fuera de lugar entre los invitados principales. Abuela, me dio mucha rabia escucharla hablar así de ti. Le dije que eras la madre de Metecientes, la novia, y que deberías estar en la mesa principal, pero ella dijo que las cosas eran complicadas. Mi corazón se partió en pedazos. No solo estaban planeando relegarme a un papel secundario en la boda, sino que estaban discutiendo dónde sentarme como si fuera una invitada incómoda de la que había que encargarse discretamente. Abuela, ¿por qué no vienes a visitarme unos días?, me sugirió Estela. Puedes quedarte hasta después de la boda si quieres. No me gusta cómo te están tratando. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había tomado una decisión. No iba a rogar por un lugar en la vida de mi hija. No iba a sentarme en una mesa trasera en la boda que yo había financiado, mientras Alejandra jugaba a ser la madre de la novia. Al día siguiente comencé mi investigación silenciosa. Revisé todos los contratos, todos los pagos, todos los documentos legales. Descubrí que a pesar del poder notariado, yo seguía siendo la única responsable financiera de todo. Mi nombre estaba en cada contrato como la garantía de pago. Llamé a mi abogado, un hombre mayor que había manejado la compra de mi casa años atrás. Rosa, técnicamente tienes el derecho de cancelar todo, me explicó después de revisar los documentos. Eres tú quien tiene los contratos principales. El poder que le dieron a la otra señora es solo para hacer cambios, no para asumir responsabilidad financiera. ¿Y si lo hago? ¿Si cancelo todo? Perderías algunos depósitos, pero recuperarías la mayor parte del dinero, especialmente si actúas pronto. Mientras más cerca esté la fecha, más costoso será cancelar.
Esa información se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Tenía el poder de detener todo esto, de recuperar mi dinero y mi dignidad. Pero también tenía el corazón de una madre que había soñado durante meses con ver a su hija caminar hacia el altar. En mayo, faltando solo un mes para la boda, recibí la invitación oficial. Llegó por correo, en un sobre elegante con mi nombre escrito en caligrafía dorada. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez todo había sido un malentendido. Tal vez Brenda había recapacitado. Abrí el sobre con manos temblorosas. La invitación era hermosa, impresa en papel grueso con letras doradas. Pero cuando leí los detalles, mi mundo se tambaleó. Rosa García, decía en la línea para el nombre del invitado. No, madre de la novia. No, señora Rosa García y acompañante. Solo mi nombre, como cualquier otro invitado. Y debajo, escrito a mano en tinta azul, había una nota. Mesa 12. Era una mesa en la parte trasera del salón, junto a los compañeros de trabajo de Tadeo que apenas conocían a la familia. Esa noche, con la invitación aún en mis manos, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a humillarme sentándome en la mesa 12 de la boda que yo había financiado. No iba a fingir sonrisas mientras Alejandra recibía todos los agradecimientos por una celebración que había vaciado mis ahorros de toda la vida. Me senté frente a mi computadora y comencé a planear en silencio. Primero, hice una lista de todos los proveedores, todos los contratos, todos los pagos pendientes. Segundo, revisé las políticas de cancelación de cada uno. Tercero, calculé exactamente cuánto podría recuperar si cancelaba todo inmediatamente. El lunes siguiente llamé al banco. Necesito revisar todas las transacciones relacionadas con la boda de mi hija, le dije al gerente. Quiero un estado de cuenta detallado de todo lo que he pagado hasta ahora. La cantidad total me quitó el Sempersmeros. Aliento. $112,000 ya desembolsados, con 8,000 más pendientes para la semana de la boda. Durante 3 días, trabajé como una detective silenciosa. Tomé fotografías de todos los contratos, guardé copias de todos los emails, documenté cada transacción. Si iban a hacer esto, tenía que estar completamente preparada. El jueves, Brenda me llamó con su voz alegre de siempre, como si nada hubiera pasado. Mamá, necesito que hagas el último pago al salón mañana. Son $8,000 para completar el saldo. Claro, mi amor. Le respondí con una calma que me sorprendió. ¿Todo está listo entonces? Sí, todo perfecto. Alejandra ha sido increíble organizando los últimos detalles. Honest. No sé qué habría hecho sin ella. Su voz se llenó de un cariño que antes me había reservado solo a mí. Mamá, sé que estos meses han sido un poco confusos, pero te prometo que el día de la boda todo va a valer la pena. Estoy segura de que sí, le dije. Te amo, Brenda. Yo también te amo, mamá. Fue la última vez que mi hija me dijo que me amaba. El viernes por la mañana, en lugar de hacer el pago al salón, me dirigí directamente a la oficina de mi abogado. Quiero proceder con las cancelaciones, le dije sin preámbulos. Todas, hoy mismo. Rosa, ¿estás segura? Es una decisión muy fuerte. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Pasamos las siguientes 4 horas haciendo llamadas. Una por una, cancelé cada reservación. El salón de eventos, el catering, las flores, la banda de música, el fotógrafo, incluso el pastel. Algunos proveedores trataron de disuadirme. Otros se mostraron comprensivos cuando les expliqué la situación. Señora Rosa, lo siento mucho, me dijo la coordinadora del salón. He visto esto antes, cuando las familias políticas se involucran demasiado. No es justo lo que le han hecho. Cada cancelación me liberó un poco más. Con cada llamada sentía como si estuviera recuperando no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi valor propio,
mi derecho a ser tratada con respeto por mi propia hija. La florista fue la más difícil de cancelar. Pero, señora, las flores ya están ordenadas. Son peonías importadas especialmente para mañana, me explicó con voz desesperada. Entiendo, y siento mucho el inconveniente, le dije. Pueden quedarse con el depósito como compensación, pero no haré el pago final. Cuando terminé todas las llamadas, había recuperado $83,000. Había perdido 29,000 en depósitos y penalizaciones, pero considerando el dolor y la humillación que me había ahorrado, cada centavo valía la pena. Esa tarde me senté en mi jardín con una taza de té y esperé. Sabía que no tardarían en darse cuenta. El salón sería el primero en llamar a Brenda cuando no recibieran el pago final. Luego vendrían las llamadas desesperadas de los otros proveedores. El teléfono comenzó a sonar a las 4 de la tarde. Era Brenda, y su voz sonaba histérica. «Mamá, ¿qué hiciste? El salón me acaba de llamar diciendo que cancelaste todo. Dime que es una broma». «No es una broma, Brenda», le respondí con esa misma calma que había encontrado días antes. «Decidí que ya no quiero financiar una boda donde no soy bienvenida». «¿De qué hablas? Claro que eres bienvenida. Eres mi madre». «En la mesa 12, Brenda. ¿Esa es tu idea de ser bienvenida?». Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más dura. «Mamá, esa mesa era perfecta para ti. Está con gente agradable. No tenías que preocuparte por conversaciones complicadas». ¿Conversaciones complicadas? ¿Te refieres a conversaciones donde no soy lo suficientemente sofisticada para tu nueva familia? Eso no es lo que quise decir. Brenda, leí los emails. Le dije finalmente. Sé exactamente lo que quisiste decir. Sé lo que Alejandra piensa de mí. Y sé que tú estás de acuerdo con ella. Otro silencio. Luego su voz se volvió fría, calculadora. Mamá, si esto es algún tipo de berrinche para llamar la atención, no es gracioso. Puedes cancelar todo lo que quieras, pero la boda va a seguir adelante. Alejandra ya dijo que su familia puede cubrir los gastos. Perfecto, le respondí. Entonces no me necesitas para nada. Mamá, no seas dramática. Obviamente que te necesito. Eres mi madre. No, Brenda. Alejandra es tu madre ahora. Yo solo era la que pagaba las cuentas. Y colgué el teléfono. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas desesperadas, mensajes de texto furiosos y correos electrónicos llenos de reproches. Brenda me llamaba cada hora, su voz alternando entre la súplica y la ira. Alejandra también intentó contactarme, dejando mensajes condescendientes en mi buzón de voz, donde me explicaba que entendía mi dolor, pero que debía pensar en el futuro de los jóvenes. Rosa, soy Alejandra. Creo que ha habido un malentendido terrible. Brenda está devastada y, francamente, no entiendo por qué has tomado una decisión tan drástica. Sé que como madre puedes sentir que estás perdiendo a tu hija, pero ese es el proceso natural. Llámame. Podemos resolver esto como adultas. Borré cada mensaje sin terminar de escucharlo. El martes, 3 días después de las cancelaciones, Tadeo apareció en mi puerta. Nunca habíamos tenido una conversación profunda. Siempre había sido cortés pero distante conmigo. Ahora estaba parado en mi porche, con ojeras marcadas y expresión desesperada. «Señora Rosa, por favor, necesitamos hablar», me dijo cuando abrí la puerta. «Adelante, Tadeo», le respondí, haciéndolo pasar a la sala. «¿Quieres café?» «No, gracias». Se sentó en el borde del sofá, nervioso. «Señora Rosa, no entiendo qué pasó. Brenda está destruida. Ha estado llorando por 3 días seguidos». «¿Y tú qué piensas de todo esto, Tadeo?»
¿Realmente creías que era apropiado sentarme en la mesa 12 de la boda que yo estaba financiando? Se removió incómodo. Bueno, mi madre dijo que sería más cómodo para usted, que no se sentiría presionada a socializar con gente que no conoce. ¿Tu madre dijo eso? Sí, ella maneja muchos eventos sociales. Sabe cómo hacer que todos se sientan cómodos. Lo miré fijamente. Tadeo, ¿tú sabías cuánto dinero he invertido en esta boda? Bueno, sé que ha contribuido mucho y estamos muy agradecidos. ¿Contribuido? ¿Sabes que he pagado $112,000? ¿Que hipotequé mi casa? ¿Que he trabajado turnos dobles durante meses para poder darle a Brenda la boda de sus sueños? Su rostro palideció. Yo no sabía que era tanto. Mi madre dijo que ustedes estaban compartiendo los gastos. ¿Compartiendo? Tadeo, yo he pagado cada centavo. Tu familia no ha puesto ni $1, solo opiniones sobre cómo gastar mi dinero. Se quedó en silencio por un largo momento. Señora Rosa, esto es terrible. Yo pensé... Mi madre me dijo que usted quería que nosotros manejáramos los detalles para no estresarla. ¿Y qué opinas tú? ¿Te parece normal que la madre que financia toda la boda sea tratada como una invitada de segunda clase? Tadeo se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. No, no es normal. Es completamente injusto. Pero, señora Rosa, no hay manera de arreglar esto. Brenda realmente la ama. Creo que se dejó llevar por los consejos de mi madre. Pero, en el fondo usted sigue siendo lo más importante para ella. Si fuera lo más importante, no habría necesitado leer emails secretos para enterarme de que mi propia hija se avergüenza de mí. ¿Emails? Le conté sobre la correspondencia que había descubierto. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a horror y finalmente a ira. «Esto es inaceptable», murmuró. «Mi madre se pasó de la raya. Y Brenda, no puedo creer que haya estado de acuerdo con esto». «Tadeo, ¿tú realmente quieres casarte en una boda financiada por humillación? Ese es el comienzo que quieren para su matrimonio». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia mi jardín. «No, señora Rosa, no es así como quiero comenzar mi matrimonio. Pero tampoco quiero perder a Brenda. La amo mucho. Entonces ayúdala a recordar quién es realmente, porque la mujer que me humilló esta semana no es la hija que crié». Tadeo se quedó unos minutos más y antes de irse, me dijo algo que me llegó al corazón. «Señora Rosa, si llegamos a casarnos algún día, será con una boda que honre a usted también. ¡Se lo prometo!». Esa noche, Estela me llamó. «Abuela, papá me contó lo que pasó. ¿Estás bien?» «Estoy mejor de lo que he estado en meses, mi amor». Brenda me llamó llorando. Me pidió que te convenciera de cambiar de opinión. «¿Y qué le dijiste?» Le dije que tendría que disculparse contigo de rodillas y rogarte que la perdonaras. Le dije que había tratado a la mejor mujer del mundo como basura y que si no se daba cuenta de eso, no merecía tenerte como madre. Me eché a llorar. Finalmente alguien de mi familia entendía lo que había pasado. «Abuela, ¿quieres que vaya a acompañarte este fin de semana? Sé que iba a ser el día de la boda». «Me encantaría, Estela». El miércoles por la noche, Brenda apareció en mi puerta. Se veía terrible, con los ojos hinchados de llorar y el cabello sin peinar. Por un momento mi corazón de madre quiso abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero me mantuve firme. «Mamá, por favor», comenzó antes de que yo pudiera decir algo. «Sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Alejandra dice que puede conseguir otro salón para el próximo mes. Podemos hacer una boda más pequeña, más íntima. ¿Alejandra dice? Mamá, por favor,
No hagas esto más difícil. Estoy tratando de encontrar una solución. Brenda, la solución no viene de Alejandra. La solución viene de ti, preguntándote si realmente quieres comenzar tu matrimonio después de haberle faltado el respeto a tu madre de esta manera. Yo nunca te falté el respeto. Saqué mi teléfono y le leí en voz alta el email que había enviado a Alejandra. Su rostro se descompuso mientras escuchaba sus propias palabras. Mamá, eso no era lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir, Brenda? Brenda se desplomó en el escalón de mi puerta y comenzó a llorar desconsoladamente. Por unos minutos, ninguna de las dos dijo nada. Yo me quedé parada en el marco de la puerta, luchando contra el instinto maternal de consolarla. Mamá, tienes razón, dijo finalmente entre sollozos. Me convertí en alguien horrible. Dejé que Alejandra me convenciera de que tenía que cambiar, de que tenía que ser diferente para encajar en su mundo. ¿Y por qué era tan importante encajar en su mundo? ¿Por qué? Porque tenía miedo. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Tenía miedo de que Tadeo se diera cuenta de que no soy lo suficientemente buena para él. Su familia tiene tanto dinero, tanta educación. Cuando Alejandra comenzó a darme consejos sobre cómo comportarme, cómo vestirme, cómo hablar, pensé que me estaba ayudando. ¿Y dónde quedé yo en todo eso? Alejandra me hizo sentir que tú me recordabas de dónde vengo y que eso era algo de lo que avergonzarme. Las palabras salieron como una confesión dolorosa. Me hizo creer que si quería tener éxito en mi nueva vida, tenía que distanciarme de mi pasado. ¿Tu pasado? Brenda, yo no soy tu pasado. Soy tu madre. Lo sé, mamá. Dios, lo sé y me odio por haberlo olvidado. Se limpió los ojos con la manga. Cuando Tadeo vino a hablar conmigo después de verte, me contó todo lo que le dijiste. No tenía idea de cuánto dinero habías gastado, de cuánto habías sacrificado. Alejandra me había dicho que ustedes estaban compartiendo los gastos. ¿Cómo pudiste creer eso? Tú sabías que yo estaba trabajando turnos extras, que había sacado préstamos. Porque quería creerlo. Porque era más fácil pensar que no eras la única que estaba sacrificándose por mí. Su voz se quebró. Mamá, me convertí en la persona más egoísta del mundo. Te usé y luego traté de deshacerme de ti cuando ya no me convenías. Me senté a su lado en el escalón. Brenda, ¿qué pasó con la niña que me decía que cuando fuera grande iba a cuidarme como yo la había cuidado a ella? Creció y se volvió una idiota, murmuró. Mamá, rompí con Tadeo. ¿Qué? Anoche, después de que él volvió de hablar contigo. Me dijo que no podía casarse conmigo sabiendo cómo había tratado a la mujer que me dio todo. Me dijo que si yo era capaz de lastimar así a mi propia madre, eventualmente lo lastimaría a él también. Mi corazón se apretó. A pesar de todo, no quería que Brenda perdiera al hombre que amaba. ¿Y tú qué sientes por eso? Que tienes razón, que si ni siquiera pude protegerte a ti, que eres la persona más importante en mi vida, ¿cómo voy a ser una buena esposa? ¿Para él? Se recostó contra la puerta. Mamá, perdí todo. Perdí la boda, perdí a Tadeo, y lo peor de todo es que te perdí a ti, y lo merezco. Brenda. No, déjame terminar. Se incorporó y me miró directamente. Mamá, no espero que me perdones. Lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que me doy cuenta de lo terrible que fui. Me doy cuenta de que la mujer más fuerte, más generosa, más increíble que conozco es mi madre. Y yo la traicioné.
Por intentar impresionar a gente que al final del día no vale ni la mitad de lo que tú vales. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Supongo que voy a tener que aprender a vivir con lo que hice. Voy a tener que encontrar la manera de reconstruir mi vida sin lastimar a más gente que me ama. ¿Y Alejandra? Le dije exactamente lo que pensaba de ella y de sus consejos. Le dije que había destruido la relación más importante de mi vida por seguir sus manipulaciones. Su voz se endureció. Me pidió disculpas, dijo que solo quería ayudarme a prosperar, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato, viendo cómo el sol se ponía sobre mi pequeño jardín. Finalmente, Brenda habló otra vez. «Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?» La miré, viendo a mi niña pequeña en sus ojos llenos de arrepentimiento genuino. «Brenda, eres mi hija, te amo, y eso nunca va a cambiar. Pero el perdón, eso va a tomar tiempo, mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Puedo hacer algo para empezar a reparar el daño?» «Sí», le dije después de pensarlo. «Puedes empezar por ser la mujer que yo crié, la que no se avergüenza de dónde viene, la que valora a las personas por lo que son, no por lo que tienen, la que entiende que el amor verdadero no requiere que cambies todo lo que eres. ¿Y si Tadeo no me perdona? Entonces, no era el hombre correcto para ti. El hombre correcto te amará exactamente como eres, incluyendo el hecho de que eres hija de una enfermera que trabajó turnos dobles para darte una buena vida». Brenda se levantó lentamente. «Mamá, voy a buscar trabajo. Voy a pagarte cada centavo que perdiste por mi culpa. No importa cuánto tiempo me tome». «El dinero no es lo importante, Brenda. Para mí sí lo es. Porque es lo único concreto que puedo hacer para demostrar que entiendo la magnitud de lo que hice». Antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías no cerrar completamente la puerta? ¿Podrías darme la oportunidad de demostrarte que puedo volver a ser la hija que mereces?» La puerta nunca va a estar completamente cerrada, Brenda. Pero va a estar entreabierta, no completamente abierta. Eso tienes que ganártelo. Asintió y se alejó caminando lentamente hacia su auto. La vi irse, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. El sábado, que debería haber sido el día de la boda, desperté temprano con una extraña sensación de paz. No había alarmas que configurar para llegar temprano al salón. No había vestidos que planchar. No había lágrimas de alegría que contener. En su lugar tenía un día completamente mío por primera vez en meses. Estela había llegado la noche anterior con una maleta pequeña y una sonrisa que me recordó por qué ella siempre había sido especial para mí. «Abuela, hoy vamos a celebrar tu libertad», me había dicho mientras preparábamos té en la cocina. Esa mañana nos levantamos sin prisa, preparamos un desayuno abundante y nos sentamos en el jardín a disfrutar el silencio. No había teléfonos sonando, no había listas de cosas por hacer, no había estrés. Solo el canto de los pájaros y la brisa suave moviéndose entre las flores que yo misma había plantado años atrás. «Abuela, ¿te arrepientes de algo?», me preguntó Estela mientras bebía su café. «De haber esperado tanto tiempo para actuar», le respondí sin dudar. Debí haber puesto límites desde el momento en que sentí que me estaban dejando de lado. ¿Crees que Brenda va a cambiar realmente? No lo sé, mi amor. Espero que sí, pero ya no voy a vivir mi vida esperando que otras personas se den cuenta de mi valor, incluyendo a mi propia hija. A las 11 de la mañana, que era la hora en que debería haber comenzado la ceremonia, mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocía. «¿Señora Rosa?», preguntó una voz masculina cuando contesté. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Tadeo».
Señora Rosa quería que supiera que esta mañana fui al lugar donde iba a ser la boda. Necesitaba... no sé, necesitaba estar ahí para procesar todo lo que pasó. ¿Y cómo te sientes? Triste, pero también aliviado. Creo que cancelar la boda fue lo mejor que pudo pasar. Me di cuenta de que no conocía realmente a la mujer con la que me iba a casar. Hizo una pausa. Señora Rosa, quiero pedirle disculpas. Yo sabía que algo no estaba bien con la forma en que la estaban tratando, pero no tuve el valor de enfrentar a mi madre. Fui un cobarde. Tadeo, eres un joven. A veces es difícil enfrentar a nuestros padres, incluso cuando sabemos que están equivocados. Eso no es excusa. Usted merecía que alguien la defendiera, y yo debí haberlo hecho. Su voz sonaba genuinamente arrepentida. ¿Cree que Brenda tiene posibilidades de cambiar realmente? ¿Tú qué piensas? Creo que el shock de perder todo la despertó. Anoche me llamó, pero no para rogarme que volviera con ella. Me llamó para disculparse por haberme mentido sobre tantas cosas. Me dijo que entendía por qué no podía casarme con alguien que había traicionado a su propia madre. ¿Y tú todavía la amas? Sí, pero amo a la Brenda que conocí al principio, no a la persona en la que se convirtió. Si ella puede encontrar el camino de vuelta a ser quien realmente es, tal vez tengamos una oportunidad, pero eso va a tomar tiempo. El tiempo tiene una forma de revelar las verdaderas intenciones de las personas. Señora Rosa, ¿hay algo más que quiero decirle? Mi madre quiere hablar con usted. Dice que quiere disculparse. No estoy interesada en las disculpas de tu madre, Tadeo. Alejandra no se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente de que no funcionó. Creo que tiene razón, pero pensé que debía mencionárselo. Después de colgar, Estela y yo decidimos salir de la casa. Fuimos al centro comercial. Almorzamos en un restaurante pequeño que siempre me había gustado, pero al que nunca tenía tiempo de ir, y compramos plantas nuevas para el jardín. Era extraño tener dinero en mi cuenta bancaria otra vez, dinero que no estaba comprometido para floristas o salones de eventos. Por la tarde, mientras plantábamos las flores nuevas, Estela me hizo la pregunta que había estado evitando responder, incluso para mí misma. Abuela, ¿crees que vas a poder tener una relación normal con Brenda otra vez? Me quedé pensando mientras presionaba la tierra alrededor de una planta de lavanda. No lo sé, Estela. Algo se rompió entre nosotras que no estoy segura de que se pueda reparar completamente. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo basado en respeto mutuo, en lugar de en la idea de que yo tengo que dar y dar sin esperar nada a cambio. ¿Te sientes sola? Me sentía más sola cuando estaba rodeada de gente que me ignoraba que ahora, que estoy sola, pero en paz conmigo misma. Esa noche, mientras Estela veía televisión en la sala, me senté en mi computadora y comencé a buscar cosas que había querido hacer durante años, pero que siempre había pospuesto por falta de tiempo o dinero. Clases de pintura, viajes en grupo para personas mayores, cursos de jardinería. Con el dinero que había recuperado de la boda cancelada, podía permitirme algunas de estas cosas. Por primera vez en meses, estaba haciendo planes para mi propia vida en lugar de sacrificar todo por los sueños de otra persona. El domingo por la mañana, Brenda apareció otra vez en mi puerta. Esta vez no se veía desesperada, sino determinada. «Mamá, encontré trabajo», me anunció. «Es en un hospital, en el departamento de administración. No paga mucho, pero es un comienzo. Quiero devolverte el dinero que perdiste, y quiero hacerlo, honestamente». «¿En un hospital?», pregunté sorprendida. «Sí. Pensé que tal vez trabajar en el mismo tipo de lugar donde tú has dedicado tu vida me ayude a recordar el valor del servicio a otros». Se mordió el labio. «¿Puedo pasar? Solo un momento».
La dejé entrar y nos sentamos en la sala. Estela la saludó cortésmente, pero se mantuvo a distancia, claramente aún molesta por lo que había pasado. «Mamá, he estado pensando mucho esta semana», comenzó Brenda. «Me di cuenta de que no tengo idea de quién soy realmente. Pasé tanto tiempo tratando de ser lo que Alejandra quería que fuera, que perdí completamente mi identidad. Quiero tomarme tiempo para redescubrir quién soy, sin la presión de impresionar a nadie. Me parece sensato. ¿Estarías dispuesta a, no sé, tal vez almorzar conmigo de vez en cuando? Sin hablar de bodas o relaciones o planes futuros, solo para conocernos otra vez como adultas». Miré a mi hija, buscando en sus ojos algún rastro de la manipulación o el cálculo que había visto en los meses anteriores. Pero lo que vi fue cansancio, humildad genuina y algo que no había visto en mucho tiempo. La niña que había criado. «Podemos intentarlo», le dije finalmente. «Pero va a ser muy gradual, Brenda, y va a tener que ser en mis términos». Entiendo completamente. 6 meses después de la boda que nunca fue, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente al que había imaginado. Las clases de pintura de los martes se habían convertido en mi momento favorito de la semana y había descubierto que tenía un talento natural para los paisajes. Mi pequeño estudio improvisado en la habitación de huéspedes estaba lleno de lienzos que mostraban jardines, atardeceres y escenas tranquilas que reflejaban la paz que había encontrado. Brenda cumplió su palabra. Cada 2 semanas me entregaba un cheque con parte de su salario, acompañado de una nota donde me contaba sobre su trabajo en el hospital. Había comenzado como asistente administrativa, pero su dedicación la había llevado a coordinar programas de voluntariado. «Estoy aprendiendo que ayudar a otros se siente mejor que cualquier vestido de diseñador», me escribió en una de sus notas. Nuestros almuerzos mensuales se habían vuelto menos tensos con el tiempo. Al principio las conversaciones eran cuidadosas, superficiales, pero gradualmente comenzamos a hablar de cosas reales. Me contó sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a reconocer los patrones de comportamiento que la habían llevado a valorar las apariencias por encima de las relaciones genuinas. «Mi terapeuta dice que desarrollé una necesidad desesperada de aprobación externa porque nunca tuve una figura paterna estable», me confió durante uno de nuestros almuerzos. Cuando apareció Alejandra con toda su seguridad y sus opiniones firmes, automáticamente busqué su aprobación como si fuera la madre que pensé que necesitaba. «¿Y ahora cómo te sientes al respecto?» «Me siento estúpida por no haber valorado a la madre que realmente tenía. La que trabajó 2 empleos para criarme sola, la que nunca me hizo sentir que le faltaba algo a nuestra familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, tardé 26 años en darme cuenta de que eres la mujer más fuerte que conozco. Ese día, por primera vez desde la cancelación de la boda, sentí que tal vez sí podríamos reconstruir algo genuino entre nosotras». En cuanto a Tadeo, había mantenido su distancia de Brenda durante estos meses, pero ocasionalmente me enviaba mensajes preguntando cómo estaba. «No quiero presionarla mientras está en su proceso de sanación», me escribió una vez. «Pero tampoco puedo dejar de preocuparme por ella». Una tarde de octubre, exactamente 1 año después de que Brenda anunciara su compromiso, estaba en mi jardín regando las plantas cuando vi un auto familiar estacionarse frente a mi casa. Era Tadeo, pero no venía solo. Con él bajó una mujer mayor que no reconocí al principio. «Señora Rosa», me dijo Tadeo con una sonrisa genuina, «quiero presentarle a mi abuela Estela, la que lleva mi mismo nombre que su nieta». La mujer se acercó con pasos cuidadosos, pero decididos. Tenía el cabello blanco recogido en un moño elegante y ojos que irradiaban la sabiduría que solo viene con los años. «Rosa, he escuchado mucho sobre usted», me dijo con una voz cálida.
Mi nieto me contó toda la historia y vine a conocer a la mujer que tuvo el valor de enseñarle a mi familia una lección muy necesaria sobre el respeto y la dignidad. ¿Su familia? Sí. Verá, después de lo que pasó con la boda, tuve una conversación muy seria con mi hija Alejandra. Le expliqué que sus acciones no solo lastimaron a usted, sino que casi arruinaron las posibilidades de felicidad de mi nieto. Su expresión se endureció ligeramente. Alejandra está acostumbrada a controlar situaciones, pero se olvidó de que el control verdadero viene del respeto, no de la manipulación. ¿Y cómo está ella ahora? Avergonzada como debe estar y alejada de cualquier decisión relacionada con la vida de Tadeo. Él es un adulto y puede tomar sus propias decisiones sin la interferencia de su madre. Tadeo se acercó. Señora Rosa, quería que supiera que he estado trabajando en mí mismo, también. Me di cuenta de que parte del problema fue que nunca aprendí a poner límites con mi familia. Estoy en terapia, aprendiendo a ser más asertivo. Me alegra saber eso, Tadeo. Señora Rosa, ¿puedo preguntarle algo? Continuó. ¿Cree que Brenda y yo tenemos alguna posibilidad de volver a intentarlo? Pero de la manera correcta esta vez. Antes de que pudiera responder, otro auto se estacionó en la calle. Era Brenda, que llegaba para nuestro almuerzo mensual. Cuando vio a Tadeo, se detuvo en seco, claramente sorprendida. «Hola, Brenda», le dijo Tadeo con nerviosismo evidente. «Hola», respondió ella, acercándose lentamente. «¿Cómo estás?» «Bien, mejor. ¿Y tú?» «También mejor». Se volvió hacia mí. «Mamá, ¿está bien que esté aquí? ¿Puedo volver en otro momento?» «No, está bien», le dije. «De hecho, creo que ustedes dos necesitan hablar». La abuela de Tadeo y yo entramos a la casa, dejándolos a solas en el jardín. Desde la ventana de la cocina, los vi sentarse en el banco que había bajo el árbol de limonero, hablando en voz baja pero con gestos que indicaban una conversación profunda y honesta. «Son buenos jóvenes», comentó la abuela Estela mientras preparaba té. «Solo necesitaban aprender algunas lecciones difíciles sobre lo que realmente importa en la vida». ¿Usted cree que pueden funcionar juntos? Creo que ahora sí. Antes, estaban tratando de construir una relación sobre una base falsa. Ahora ambos saben quiénes son realmente, y eso es un comienzo mucho más sólido. Una hora después, Brenda y Tadeo entraron a la casa tomados de la mano, pero con expresiones serias. «Mamá», dijo Brenda. «Tadeo y yo decidimos que queremos intentar empezar de nuevo, pero muy lentamente y de la manera correcta esta vez». ¿Qué significa eso? Significa que vamos a conocernos realmente, sin presiones familiares, sin prisa, por casarnos, sin intentar impresionar a nadie, explicó Tadeo. Y significa que si algún día decidimos casarnos, va a ser una celebración que honre a todas las personas que amamos, especialmente a usted. Y significa, añadió Brenda, que voy a seguir en terapia y voy a seguir trabajando para ganarme de vuelta tu respeto y tu confianza. No porque quiera casarme, sino porque eres mi madre y te amo. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi jardín con una taza de té y miré las estrellas. Mi nieta Estela me había enviado un mensaje. «Abuela, ¿estás orgullosa de cómo resultaron las cosas?», le respondí. «Estoy orgullosa de haber aprendido a valorarme a mí misma. Todo lo demás es secundario». 6 meses más tarde, Brenda había terminado de pagarme hasta el último centavo. No porque se lo hubiera pedido, sino porque insistió en hacerlo. «Es la única manera en que puedo dormir en paz», me dijo cuando me entregó el último cheque. Ese mismo día me dijo algo que me hizo llorar de felicidad. «Mamá,
Gracias por enseñarme que el amor verdadero incluye límites, que querer a alguien no significa permitir que te falten el respeto, y que una mujer fuerte no es la que se sacrifica en silencio, sino la que sabe cuándo decir «hasta aquí». Hoy, 2 años después de la boda cancelada, mi vida es completamente diferente. Tengo mis clases de pintura, mi jardín próspero y una relación renovada con mi hija basada en respeto mutuo. Brenda y Tadeo están comprometidos otra vez, pero esta vez planean una ceremonia pequeña, íntima, donde cada persona presente será alguien que realmente los ama y los apoya. Y yo estaré sentada en la primera fila, no porque pagué por la boda, sino porque soy la madre de la novia. Y eso, finalmente, es suficiente.